Bienvenido al mundo del Corvette C3 de 1970, el muscle car que desafió todas las reglas. Hoy vamos a adentrarnos en secretos, rarezas y curiosidades que ni los más fanáticos conocían. Desde motores secretos y frenos de competición, hasta colores que brillan en la oscuridad y capós de aluminio. Prepárate para un viaje alucinante por el Corvette más audaz de la historia. Esto no es un simple auto, es una leyenda sobre ruedas. Número 20. La producción que nació entre huelgas y caos. Imagínate el año 1970. Los Beatles se habían separado y la música que llenaba las radios estaba empezando a cambiar. La misión Apolo 13 estuvo al borde del desastre y en medio de todo eso, Chevrolet tenía entre manos la joya de la corona de los muscle cars, el Corvette C3. Pero como siempre sucede con los grandes sueños, la realidad golpeaba fuerte. El United Auto Workers, UAW, había paralizado la fábrica durante meses con huelgas masivas, dejando a concesionarios desesperados, clientes impacientes y a ingenieros con los nervios al borde del colapso. Cuando finalmente la producción arrancó en enero de 1970, solo se lograron ensamblar 17.316 unidades, la cifra más baja desde 1962. Pero aquí es donde la historia se pone deliciosa. Los primeros coches que salieron de la línea no eran perfectos. Radiadores distintos, soportes de escape improvisados, conexiones eléctricas ajustadas como si fueran piezas de un rompecabezas. Cada coche tenía soluciones rápidas y no documentadas. Algunos coleccionistas los ven como defectuosos, pero otros los veneran. Son pruebas vivientes de que Chevrolet se atrevió a jugar a la ingeniería experimental en tiempo real. Cada Corvette C3 de esos primeros lotes es, básicamente, un Frankenstein elegante con el corazón de un muscle car. Número 19. El motor que nunca debió existir. LS7. Si pensabas que los 390 caballos del LS5 eran ya algo descomunal, prepárate para quedarte boquiabierto. Chevrolet tenía en la recámara un motor que habría dejado a cualquier seguro con sudores fríos. El LS7. Hablamos de 454 pulgadas cúbicas y 460 caballos de fuerza. Sí, 460. Hubo folletos que llegaron a mostrarlos, clientes suplicando a los concesionarios por conseguir uno y prototipos probados en carretera. Pero la realidad fue cruel, demasiado potente, demasiado peligroso. Y para colmo, uno de los prototipos fue destruido en un accidente a 225 km/h, propiedad del hijo de un ejecutivo de GM. En 24 horas, los jefes decidieron cancelar el proyecto. Sin embargo, algunos LS7 lograron escapar al control oficial. Hoy son prácticamente fantasmas, pocos existen, pero su leyenda los convierte en los Corvettes más buscados y con precios que alcanzan cifras astronómicas. Son la promesa de potencia que nunca pudo ser, los autos que hacen suspirar a cualquier amante de los muscle cars. Número 18. El LT1, el pequeño gigante subestimado. Pero no todo estaba perdido. El LT1 llegó para demostrar que no necesitas 460 caballos para dominar las pistas. Oficialmente, anunciaba 370 caballos, aunque documentos internos revelaban que la potencia real rondaba los 340. Pero este motor tenía un as bajo la manga. Estaba diseñado para ser modificado y liberaba todo su potencial con cambios simples de carburación, sincronización y colectores de escape, superando los 400 caballos sin problemas. En las pistas de seca durante los años 70, los Corvettes LT1 arrasaron con la competencia. Los inspectores de carreras no podían entender cómo un motor de serie era tan rápido. Era un bloque pequeño con corazón de gigante, un motor que se convirtió en la pesadilla de cualquiera que subestimara su potencial. Su secreto estaba en su diseño, simple, resistente y preparado para la gloria. Número 17. ZR1, el paquete secreto que nadie conocía. Si creías que la leyenda del ZR1 era moderna, el original de 1970 hará que levantes las cejas de asombro.
Solo se fabricaron 25 unidades, más raras que el L88 o el ZL1. ¿Qué ofrecía este paquete secreto? Motor LT1, transmisión M22 Rock Crusher y la eliminación de todos los lujos posibles. Sin aire acondicionado, sin radio, sin dirección asistida. Era un coche de carreras disfrazado de Corvette de calle. Lo más increíble, Chevrolet no publicitó el ZR1. No estaba en folletos y muchos concesionarios ni siquiera sabían de su existencia. Para conseguir uno, tenías que conocer personalmente a Zora Arkus Duntov, el padre del Corvette. El ZR1 no era un coche, era un privilegio secreto, un programa de carreras de fábrica camuflado como auto de lujo. Número 16. Puente Hampton Blue, un accidente que se convirtió en icono. Ahora hablemos de colores, y no cualquier color, el Bridge Hampton Blue, profundo, hipnótico, casi seductor. Pero este azul no estaba planeado. Un cambio en el proceso de pigmentos por parte del proveedor hizo que los primeros coches salieran con un azul más intenso, con matices morados bajo cierta luz. Chevrolet, en lugar de detener la producción, decidió seguir adelante y actualizar los catálogos como si todo hubiera sido intencional. El resultado fue mágico. Solo 200 coches tuvieron la fórmula original y hoy estos Corvettes son objetos de colección, protagonistas de debates encendidos sobre cuál color es más auténtico y deseable. Lo accidental se convirtió en un icono, demostrando que a veces los errores pueden ser más valiosos que la planificación perfecta. Número 15. Fibra de vidrio de calidad aeroespacial. Un accidente que se volvió leyenda. En 1970, algunos Corvettes salieron de la fábrica con un secreto que ni siquiera Chevrolet planeó. Su carrocería estaba hecha de fibra de vidrio de calidad aeroespacial. Sí, exactamente ese mismo material que se usa en aviones militares. Rígido, ligero, resistente y casi indestructible. No fue un plan maestro, sino un accidente de suministro, un cruce de caminos donde la ingeniería militar se encontró con el músculo americano. El resultado fue sorprendente. Corvettes con carrocerías más duras, duraderas y listas para desafiar al tiempo como pocos coches de calle. Los coleccionistas más atentos pueden reconocer estos coches con solo golpear la fibra y escuchar su resonancia. Ese sonido profundo, grave y serio no se encuentra en Corvettes comunes. Es como tocar la historia. Cada golpe cuenta que estás frente a un coche que, accidentalmente, recibió la dureza de un avión de combate. Este detalle convierte a esos coches en piezas codiciadas, auténticos muscle cars que combinan velocidad, estilo y una fortaleza casi militar. Número 14. Capotas convertibles, ignífugas, sobrevivientes del fuego. Si pensabas que lo sorprendente terminaba allí, prepárate. Algunos convertibles de 1970 tenían capotas hechas de fibra de vidrio impregnada con químicos retardantes de fuego. Chevrolet nunca lo anunció. Fue la empresa proveedora, Hertz, la que utilizó excedentes militares para reducir costos. El resultado, capotas que podían sobrevivir a incendios que habrían destruido cualquier otra. Tener un Corvette convertible con capota ignífuga es como tener un pedazo de historia secreta, un coche capaz de sobrevivir donde otros habrían perecido. Es raro, inesperado y un verdadero tesoro para coleccionistas que buscan detalles que cuentan historias más allá de la velocidad y el estilo. Número 13. Interiores con piezas de Camaro, lujo reciclado. En 1970, Chevrolet decidió darle a los Corvettes un toque de elegancia que hiciera girar cabezas, pero con un pequeño giro inesperado. En lugar de diseñar cada detalle desde cero, recurrieron a lo que tenían a mano: piezas sobrantes del Camaro 69. Sí, esos molduras de madera, insertos decorativos e incluso emblemas que creías exclusivos del Corvette, en realidad provenían del hermano menor, más económico, el Camaro. Algunos interiores tenían emblemas escondidos bajo las piezas principales, como secretos diminutos que solo un ojo entrenado podría notar. Básicamente, tu Corvette podía llevar en su ADN la esencia de un Camaro, un coche más modesto pero igualmente funcional.
Es como descubrir que tu Rolls-Royce tiene piezas de un Ford económico. Algo que al principio podría parecer un truco barato, en realidad se convirtió en un guiño ingenioso de ingeniería y reutilización. Este detalle no solo ahorró costos a Chevrolet, sino que añadió capas de historia y curiosidad al interior del Corvette. Cada moldura, cada inserto, cada costura podía contar una historia. Sí, fui parte de un Camaro, pero ahora soy legendario. Para los coleccionistas y entusiastas, estos interiores son pequeños tesoros, objetos que combinan lujo, practicidad y un toque de humor industrial que solo la fabricación americana podía ofrecer. Número 12. Columnas de dirección de camión. La fuerza en tus manos. Si alguna vez te sentaste en un Corvette de 1970 y sentiste que la dirección pesaba un poco más de lo esperado, es probable que estuvieras sosteniendo un pedazo de camión. Durante los primeros meses de producción, algunos Corvettes fueron equipados con columnas de dirección diseñadas originalmente para vehículos de carga. Sí, de camión. Estas columnas encajaban perfectamente y cumplían con todas las normativas de seguridad, pero añadían una sensación de solidez y robustez que los volantes estándar no podían ofrecer. Girar el volante de uno de estos coches era como sostener un manillar de tanque elegante, pesado, firme, con autoridad. Para los coleccionistas, esta peculiaridad es un detalle buscado y apreciado. No se trata de un defecto, sino de una característica que transmite fuerza y presencia en cada curva. Además, estas columnas de camión se convirtieron en un testimonio de la improvisación y creatividad de Chevrolet. A veces, las soluciones más inesperadas terminan siendo las más memorables, y estas columnas demuestran que la practicidad puede coexistir con el estilo. Número 11. Aire acondicionado de submarino. Frío a otro nivel. Ahora prepárate para una de las curiosidades más locas y secretas del Corvette de 1970. Algunos modelos venían con sistemas de aire acondicionado que utilizaban refrigerante diseñado originalmente para submarinos nucleares. Sí, literalmente, no es broma. Este fluido especial permitía que el coche se mantuviera fresco incluso bajo el calor más extremo, mucho más eficiente que cualquier sistema de aire acondicionado estándar de la época. El detalle más loco, recargarlo como un sistema normal, era prácticamente imposible. Si lo perdías o fallaba, necesitabas un técnico que entendiera de ingeniería naval. Este secreto no se supo hasta los años 80, y hoy, los pocos coches que conservan este sistema son auténticos tesoros para coleccionistas. Poseer uno de ellos es como tener un pedazo de submarino nuclear, pero con ruedas y capó abierto. Imagina conducir por la ciudad en pleno verano, mientras el resto de los coches sudan, y tu Corvette permanece fresco como el Polo Norte. Es un guiño audaz de ingeniería, un ejemplo de cómo Chevrolet no solo quería velocidad y estilo, sino también sorprender a quienes lo manejaban con detalles casi sobrenaturales. Número 10. Chasis más grueso y mejor por accidente. A principios de 1970, algo extraordinario sucedió sin que nadie lo planease. El proveedor de chasis utilizó acero de un calibre más grueso en cientos de unidades. Sí, un simple error de fábrica transformó al Corvette en un coche más rígido, más resistente y sorprendentemente mejor construido. Para los ingenieros de Chevrolet, fue un accidente que no merecía anuncio. Para los coleccionistas modernos, es un milagro. Los ZR1 y LT1 salieron beneficiados sin que GM lo admitiera públicamente. Restauradores que abren estos Corvettes hoy en día quedan boquiabiertos. ¿Cómo pudieron hacer un coche más sólido por un error? La respuesta es simple. Un accidente, pero uno glorioso, que convirtió a esos coches en pequeños tanques sobre ruedas, capaces de resistir décadas de uso y abuso. No solo eso, la rigidez extra mejoraba la conducción, la estabilidad en curvas y la respuesta de la suspensión. Era como si, por un golpe de suerte, los Corvettes de 1970 hubieran recibido un upgrade invisible que los hacía superiores a lo planeado. Y todo esto mientras nadie en GM anunciaba nada. La magia de la ingeniería por accidente, encapsulada en acero. Número 9. Motores de faros con ADN militar.
Los faros ocultos del Corvette tenían fama de problemáticos, se atascaban, fallaban, y muchos mecánicos temían verlos caer. Chevrolet, siempre ingenioso, contrató motores de vacío diseñados para aviones militares. 10 veces más duraderos que los estándares automotrices, estos motores podían soportar miles de ciclos de apertura y cierre sin quejarse. Si tu Corvette 1970 aún mantiene los faros originales funcionando sin problemas, es posible que tengas en tu garaje un pedazo de historia militar, un coche con partes que fueron pensadas para resistir el rigor de misiones aéreas. Cada vez que presionas el botón de los faros ocultos, estás activando un mecanismo casi bélico, una reliquia de ingeniería aeroespacial oculta bajo un capó estilizado. Coleccionistas adoran esto, no solo por la rareza, sino porque demuestra cómo Chevrolet no escatimó en calidad, incluso en detalles que parecían triviales para el conductor promedio. Estos motores de faros son un pequeño recordatorio de que los Corvettes no eran coches comunes, eran máquinas construidas con ingenio y audacia. Número 8. Radios que escuchaban a la policía. Aquí hay un secreto que suena a película de espías. Algunos Corvettes de 1970 podían sintonizar frecuencias policiales por accidente. Delco, el proveedor de radios, mezcló componentes por error y creó unidades que parecían normales, pero que ocultaban un poder secreto. Si sabías cómo manipular la sintonización, podías escuchar conversaciones de policía locales. Imagínate el Corvette como tu propia estación de vigilancia secreta, capaz de espiar la ciudad mientras conduces con estilo. No era ilegal en ese momento, simplemente un accidente de la cadena de suministro que convertía a tu coche en un pequeño espía sobre ruedas. Hoy, encontrar un Corvette con este sistema funcional es como hallar un huevo de oro. Los coleccionistas lo buscan con devoción, no solo por la rareza, sino por la historia oculta que lleva dentro. Un pedazo de tecnología accidental que convirtió al Corvette en un coche de ciencia ficción en la vida real. Número 7. Ruedas NASCAR. Si pensabas que las ruedas del Corvette eran solo ruedas, piénsalo otra vez. En 1970, algunas unidades salieron equipadas con ruedas provenientes de la producción de NASCAR. Estas ruedas no eran solo estéticas, estaban hechas con aleaciones reforzadas, diseñadas para soportar carreras intensas y el abuso constante de las pistas. Coleccionistas expertos todavía pueden identificar estas cruces de NASCAR por pequeños códigos de fecha y detalles de fundición, detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Cada giro de estas ruedas es un pedazo de historia, un recordatorio de que el Corvette no solo era un coche de calle, sino un descendiente directo de la pista de carreras. La sensación al conducir con estas ruedas es única, más rígida, más precisa, con una confianza que pocas ruedas de producción pueden ofrecer. Es como montar sobre la misma ingeniería que llevó a los campeones a la gloria. Número 6. La reserva de combustible oculta. El Corvette tenía un secreto práctico. Aunque el tanque nominal era de 18 galones, en realidad podía contener cerca de 20. Esto significaba que siempre había una reserva secreta de combustible, escondida como un as bajo la manga. Para los conductores, esto era un lujo inesperado. Podías conducir confiado, sabiendo que incluso cuando el indicador marcara lleno, todavía quedaban galones extra escondidos, listos para aventuras inesperadas. Ingenioso, práctico y elegante, este detalle demuestra cómo incluso los errores o exageraciones de diseño pueden convertirse en ventajas reales. Para los coleccionistas, es otro ejemplo de la genialidad accidental del Corvette 1970, una máquina pensada para sorprender no solo con velocidad y estilo, sino con ingenio y practicidad. Número 5. Líquido de frenos de competición disfrazado, el secreto mejor guardado. Si eres un verdadero fanático del Corvette, este detalle te hará sonreír con complicidad. En 1970, algunos Corvettes de alto rendimiento salieron de fábrica con un secreto que solo los ingenieros conocían: el líquido de frenos. Oficialmente, las botellas estaban etiquetadas como DOT 3, el estándar de la época, perfectamente normal, sin levantar sospechas. Pero la verdad era mucho más audaz. En realidad, esos coches recibían DOT 4 de competición, un fluido que podía soportar temperaturas mucho más altas.
resistir la fatiga de las carreras y ofrecer frenadas más consistentes bajo presión extrema. Imagínate la escena. Un cliente se lleva su flamante Corvette al concesionario, lo arranca y siente que frena con una precisión que ningún coche de calle podría ofrecer. Los ingenieros de Chevrolet, casi en modo travesura, habían creado un coche de competición disfrazado de automóvil de calle. Era un juego de escondidas mecánico. Todos pensaban que tenían un coche normal, pero en realidad estaban conduciendo tecnología de pista sin saberlo. Hoy, estas botellas originales son verdaderos tesoros para coleccionistas y restauradores. Cada botella no es solo un pedazo de historia. Es un testimonio de la audacia de Chevrolet, un guiño de complicidad con los que sabían apreciar los límites de la ingeniería. Es un recordatorio de que, en 1970, la creatividad y la valentía podían estar escondidas en los detalles más pequeños. Número 4. Transmisiones M22 con sincronizadores experimentales. Cambios de otro mundo. Si los frenos eran una sorpresa, las transmisiones M22 llevaban la audacia un paso más allá. Algunos Corvettes venían equipados con sincronizadores experimentales, un desarrollo secreto que permitía cambios de marcha casi automáticos, ultra rápidos, y con una suavidad que parecía desafiar la física. No era magia, era pura ingeniería de vanguardia. Conducir uno de estos coches era como pilotar un coche de carrera disfrazado de vehículo de calle. Cada cambio de marcha se sentía intuitivo, preciso, como si el coche supiera lo que querías antes de que lo pidieras. Los ingenieros estaban probando límites en silencio, experimentando sin anunciarlo, y solo unos pocos coches recibieron estas transmisiones. Hoy, si tienes la suerte de encontrar un Corvette con M22 experimental, estás sosteniendo en tus manos una joya mecánica, un pedazo de la historia automotriz donde la innovación se escondía detrás de un volante. Número 3. Capó de aluminio. En LT1, el toque ligero que nadie notó. Si pensabas que los secretos se quedaban en frenos y transmisiones, espera a escuchar esto. Algunos primeros LT1 salieron equipados con capós de aluminio en lugar de fibra de vidrio. Sí, un detalle casi invisible para la vista casual, pero con un impacto enorme en el rendimiento. Al ser más liviano y disipar mejor el calor, este capó mejoraba la aceleración, mantenía el motor más fresco y daba una ventaja secreta en carretera y pista. Lo más sorprendente es que estos capós fueron instalados accidentalmente en coches de clientes, convirtiendo cada vehículo en un pequeño prototipo de ingeniería. Hoy, encontrar uno de estos LT1 con capó de aluminio es comparable a descubrir oro en tu garaje. Es un detalle que pocos reconocen, pero que revela cuánto cuidado y experimentación se escondía detrás de la producción en masa del Corvette. Es un recordatorio de que a veces los errores de fábrica pueden convertirse en verdaderos tesoros. Número 2. Pintura naranja. Hugger, que brillaba. Magia química sobre ruedas. Ahora vamos con un secreto que parece salido de un laboratorio de magia. Algunos lotes de pintura naranja Hugger absorbían luz ultravioleta y brillaban en la oscuridad. No era planificado, no estaba en los folletos de concesionarios, ni siquiera era un capricho de diseño. Simplemente ocurrió por un accidente químico durante la mezcla del pigmento. El efecto era hipnótico. Aparcar tu Corvette bajo luces UV y verlo brillar como si tuviera vida propia era un espectáculo que pocos coches podían ofrecer. Este fenómeno convirtió a la pintura en algo casi sobrenatural. Un coche que no solo se movía rápido, sino que también brillaba de manera inesperada, como si el Corvette tuviera su propia personalidad luminosa. Para los coleccionistas, estos coches son joyas de la historia automotriz, recordatorios de que la innovación y la sorpresa podían aparecer en los lugares más insospechados. Número 1. El Corvette que salvó el programa. Héroe silencioso. Finalmente, llegamos al protagonista silencioso de nuestra historia. El Corvette número de serie 10001. Pintado en Crimson Pearl, con interior gris carbón y costuras rojas, no era solo un coche, era un símbolo, un mensaje, una declaración de intenciones de que el Corvette debía continuar.
En un momento crítico para el programa, este coche se convirtió en la pieza clave que convenció al presidente de GM de mantener viva la línea Corvette. Sin él, la historia automotriz moderna podría haber tomado un rumbo completamente distinto. Tras cumplir su papel, desapareció durante décadas, encontrado finalmente en un granero, con apenas 37 millas en el odómetro, como si hubiera estado esperando pacientemente su momento de gloria. Hoy, se espera que alcance más de $5 millones en subasta. No por su motor secreto ni por rareza técnica, sino por haber salvado un legado, por ser el héroe silencioso que permitió que el Corvette siguiera evolucionando hasta convertirse en el icono que todos conocemos y amamos. Este coche no es solo un vehículo, es un testimonio de audacia, ingeniería y destino. Es el epítome de lo que significa ser Corvette, un símbolo de que a veces la historia se escribe en secreto, bajo un capó, con frenos de competición y pintura que brilla en la oscuridad. Y bueno, mi amigo, así termina nuestro viaje por los secretos más alucinantes del Corvette C3 de 1970. Motores que nunca debieron existir, colores que brillan en la oscuridad, capós de aluminio y frenos de competición disfrazados. Cada detalle cuenta una historia de audacia, errores felices y pura pasión por la velocidad. Si quieres descubrir más rarezas, historias locas y curiosidades que no encontrarás en ningún manual, suscríbete ahora y acompáñanos en cada aventura sobre ruedas. No te lo pierdas.